It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Buenos días, María, buenos días, Miguel, y bienvenidos al podcast. Buenos días. Buenos días, Estamos encantados de que nos hayas invitado. Sí, nada, encantado yo de que estéis aquí. Nada, si os parece bien, antes de presentaros vosotros mismos, os voy a dejar un ratito para que, pues, ya que estáis en representación de un equipo, presentéis al equipo, digáis cómo se llama, de dónde viene, qué universidad, cuántos participantes sois y todo eso. Y después ya empezamos con cada uno de vosotros, ¿vale? Vale, pues somos el ISC Formula Student Racing Team y somos de la Universidad Pontificia de Comillas de ICAI. Actualmente somos alrededor de 60-70 participantes en el equipo y poco más. Sí. Somos de Madrid y en nuestra escuela, por ejemplo, estudiamos solo ingeniería industrial o ingeniería de telecomunicaciones. Muy bien. Pues si os parece ahora ya cada uno de vosotros explicar un poquito qué estáis estudiando, qué labor tenéis en el equipo ahora y un poco lo que hacéis. Vale, pues si queréis empiezo yo. Yo soy María Oliva, estudio cuarto de Ingeniería de Telecomunicaciones y Business Analytics y entré en el equipo el año pasado en el departamento de telemetría, que era un departamento nuevo en ese momento, y en él pues me encargaba de la recogida de los datos y el display para el piloto y para el box. Y este año, bueno, el año pasado al final la chica que se encargaba del business plan no pudo ir a competición, entonces acabé haciendo el business plan en ambas competiciones, en Italia y en España, que fueron las que fuimos, y ahí me introduje un poco en las statics. Y este año estoy de intercambio en el Politécnico de Milán y soy jefa de statics, de pruebas estáticas. Era muy difícil compaginar la telemetría con estar de intercambio, pues porque al final tienes que estar tocando el coche, haciendo pruebas, cableando, etcétera. Y entonces, pues la opción que se me planteó fue las pruebas estáticas y pues dije adelante y aquí estamos. Muy bien, pues aquí estamos hablando contigo desde Italia ahora mismo. Sí, desde Milán. Muy bien. Miguel, si parece, nos cuentas tú un poco de tu situación. Sí, yo soy Miguel Torrens, actualmente estudio primero de máster de Ingeniería Industrial en ICAI y actualmente en el equipo soy director técnico mecánico, entonces me encargo más todo tema de gestión del apartado mecánico del coche, tanto de la suspensión, la aerodinámica, el chasis, refrigeración. Y bueno, como background dentro del equipo, siempre he estado más involucrado en el departamento de chasis y al final, bueno, en chasis como siempre tenemos también una vista mucho más global del coche, pues el puesto actual sí que ha ayudado el hecho de que haya estado en chasis, porque ahora, como al haber estado en chasis, tienes una visión mucho más globalizada del coche, pues ahora mismo en director técnico mecánico, que es mucho más de gestión y control de presupuesto de todos los departamentos, pues me ha ayudado mucho en esa faceta y es mi último año en el equipo ya este. Antes de que comencemos a hablar más sobre vuestro equipo y sobre vuestro coche y demás, una cosa, María, que me ha llamado la atención de la carrera que estás estudiando, no tiene nada que ver con Formula Student, pero has dicho Business Analytics. Sí, Si Business nos puedes explicar un Analytics. poco lo que es, porque yo no tenía ni idea y me imagino que alguno más de los oyentes tampoco sabrá qué. Vale, pues Business Analytics es una cosa que ahora está súper de moda, lo demandan muchísimo las empresas. Y bueno, yo es un doble grado, entonces hago por un lado ingeniería de telecomunicaciones y luego Business Analytics. Y sería pues toda la parte de analítica de la empresa, de analítica de negocio, de datos. Entonces, pues por esa parte también se conecta un poco con la telemetría, que es verdad que la carrera en sí pues no tiene mucho que ver con el Formula Student, pero se puede llegar a relacionar con la telemetría por el tema de datos y luego pues con las pruebas estáticas pues por el tema de business y de negocio, que al final es una parte importante de las pruebas estáticas. Muy interesante y además eso, no sabía que existiera esta carrera. Eh, bueno, si os parece, eh,
¿Me contáis un poquito qué es lo que os impulsó a introduciros en la Fórmula Student? ¿Conocíais la Fórmula Student antes de iniciar la carrera? Y luego, ¿en qué momento dices, venga, va, venga, voy a lanzarme, voy a meterme? ¿Y qué esperabais del equipo cuando entrasteis? ¿Qué esperabais encontraros ahí? ¿Qué creíais que era la Fórmula Student y cómo ha cambiado vuestra imagen una vez estáis dentro? Si quieres, Miguel, empieza tú. Sí, yo la conocía antes de entrar a la universidad porque, bueno, aquí en Madrid, para la gente de segundo bachillerato, en IFEMA organizan un aula que se llama, que es un evento donde hay distintas universidades y que te informan un poco acerca de las carreras que hay y tal. Y en el stand de la Politécnica de Madrid tenían el coche de Fórmula Student de ese año, que era de combustión. Y bueno, sí que me llamó mucha atención. A mí siempre me han gustado los coches desde pequeñito. Y me quedé hablando con el chaval que estaba ahí en el UPM Racing. Y, y bueno, pues yo ya conocía eso desde segundo bachillerato. Luego me metí ahí al final, me decanté por estudiar ingeniería industrial en ICAI. Y cuando me metí en segundo de carrera en el equipo, estaba en el desarrollo del tercer prototipo, o sea, todavía era un equipo joven. Y bueno, me encontré que éramos un montón. Sí que es verdad que luego entró el periodo de la pandemia y eso bloqueó un poco el progreso del 03, del IFS 03. Pero bueno, siempre había mucha gente ahí siempre dispuesta para ayudarte en el taller y muy contentos desde mis primeros meses en Fórmula Student en el ISC, muy contento siempre y hasta que ahora que ya estoy en mi cuarto año. Y en tu caso, espera que te ahonde un poco más en eso, porque hay gente que no conocía la Fórmula Student, entonces no entra con una imagen preconcebida. En tu caso, que conocías la Fórmula Student incluso antes de meterte en la universidad y te gustan los coches, ¿como que ha cumplido tus expectativas? ¿Las has superado? ¿O qué sentimiento tienes en ese sentido? Sinceramente las has superado, o sea, sí que es verdad que yo cuando llego allí ves como un coche, podemos decir entre un Fórmula 1 y un kart, ¿no? En ese caso, su coche, al ser de combustión, tenía un motor de una Yamaha R6 y, y bueno, nada más que claro, tú cuando estás ahí hablas con el chaval, pero luego cuando estás dentro de verdad ves de verdad todo el background que tiene, sobre todo lo más complejo que me parece a mí es que tienes que desarrollar un prototipo por cada temporada y a la vez compaginarlo con los estudios, entonces el hecho de todo terminar plazos, cumplir fechas, que todo esté súper cuadrado, porque si una acción tuya puede retrasar lo del trabajo del resto. Entonces, sí que es verdad que una vez cuando estás dentro, de verdad ves el sacrificio que tiene, pero luego a la vez lo que le puedes sacar provecho, sobre todo a nivel de conocimientos técnicos como para aplicarlo en tu futuro a la hora de cuando estemos en el mundo laboral. Entonces pienso que es una experiencia súper provechosa y súper recomendable para toda la gente que nos gusta esto, que es la ingeniería y en este caso el mundo del motorsport. Sí, un proyecto, ¿no? Que es muchísimo más grande de lo que te puedes imaginar desde fuera. En tu caso, María, ¿fue algo así? ¿Tú conocías la Fórmula 100 antes de empezar la carrera? No, yo todo lo contrario. O sea, yo en mi casa siempre hemos sido de deportes, pero nunca de Fórmula 1. Siempre era fútbol y baloncesto. Entonces, yo empecé a conocer lo que era la Fórmula 1 en cuarentena, porque me vi el documental de Netflix de Drive to Survive y es algo que puede chocar mucho porque entiendo que todo el mundo, casi todo el mundo que está en los equipos de Fórmula Student viene desde pequeñito que le encantan los coches y demás, pero yo pues eso, vi el documental de Fórmula 1 y pues me fascinó, me encantó todo ese mundo, pero todo lo que iba más allá, ¿no? O sea, lo que era pues los ingenieros, los team leaders, los periodistas, todo lo que era lo que llevaba por detrás el gran circo, ¿no? Entonces, pues yo tampoco conocía lo que era la Fórmula Student hasta que un amigo mío me dijo que se había metido en el equipo de ICAI y dije, uy, ¿y esto qué es? Entonces, pues yo pensé, pues voy a vivir lo que es un equipo de Fórmula 1, un poco algo similar a esa experiencia y dije, y te aportaba una experiencia real en ingeniería y demás, y dije, pues aquí que voy. Entonces yo entraba completamente a ciegas, no sabía lo que era la Fórmula Student, que había competiciones, que había viajes, que había mm, tantos y tantos departamentos en coche, porque al final mi visión de los coches pues era algo un poco superficial. Y no sabía que había tantos equipos, ya ni a nivel de Europa, pero a nivel de España, o sea, hay
25 equipos, bueno, muchísimos más a nivel nacional. Entonces, pues yo eso entré un poco a ciegas y sí, ha superado completamente mis expectativas. Yo los primeros meses pues no me enteraba mucho de cómo iba la cosa hasta que empecé a ir al taller y a meterme más de lleno y dije, yo quiero aprender lo que es un coche de verdad y pues eso, mis tareas de telemetría pues se alejaban un poco de lo que es construir el coche, ¿no? Pero yo dije, pues yo quiero meterme y pues empecé a ir al taller a laminar, a lijar, a hacer todas estas tareas de lo que es construir el coche de verdad y ahí es donde empecé a tener una visión más global de lo que es el Fórmula Student. Aprovecho que has nombrado Drive to Survive, que al final yo creo que ha sido una serie que no solo a los que no conocíais o no os gustaban las carreras, sino incluso a los aficionados de las carreras nos han enseñado o nos han dejado o nos han abierto las puertas de lo que, un poquito más por lo menos, de lo que es la Fórmula 1, ¿no? Como que eran imágenes, conversaciones, reuniones que antes no se conocían y pues nos han dado la oportunidad de conocerlo. Y uniéndolo a eso, decir que Race Engineer, The First Experience, es un libro que acabo de publicar un poco a otro nivel. Obviamente no hablo de Fórmula 1 porque yo no trabajo en la Fórmula 1, pero es un poco para hacer lo mismo en las categorías inferiores, Fórmula 3, Porsche Cup, pues en las que yo he trabajado en general, pues para que se conozca un poco más lo que hay dentro, ¿no? Porque muchas veces nos gusta el motorsport, pensamos en trabajar en él, pero realmente no sabemos qué hay ahí, ¿no? Sabes que detrás del box pasa algo, que en casa pasa algo, pero no sabes exactamente lo que es. Entonces, pues he escrito este libro un poco pues para enseñar mi vivencia, para explicar un poco qué es el trabajo que hago de pista y cómo avanza con el tiempo y bueno, la idea es eso, que sirva para entender un poquito mejor cómo funcionan las carreras. Así que os mandaré un par de ejemplares al equipo para que le podáis echar un vistazo y bueno, si os sirve de algo, encantado. Sí, pues yo me lo leeré segurísimo, vamos. Muchas gracias. Y nada, bueno, siguiendo con lo que estábamos, ¿cómo son las pruebas de acceso en vuestro equipo? ¿En qué se basan? En el sentido de que me habéis dicho que sois más o menos unos 60 alumnos los que participáis. ¿Tratáis de mantener este número? ¿Intentáis de aumentarlo? ¿O cuál es el objetivo pues eso, de las pruebas de acceso y cómo lo enfocáis? ¿Cómo lo soléis hacer? Una vez entran los alumnos, ¿les dais una pequeña formación o cómo gestionáis todo esto? Sí, el periodo de admisiones suele empezar en marzo, abril, o sea, siempre suele ser antes de las competiciones, o sea, planificándolo para cuando empiece la siguiente temporada después de las competiciones. Y al principio se da pues una charla básicamente de los distintos departamentos que hay en el equipo, en qué herramientas desarrollarías o en qué temas estarías involucrados dependiendo del departamento en el que estés. O sea, solemos separarlos en departamento mecánico, eléctrico, electrónico y bueno, luego también más gestión, marketing. Y una vez hecho eso, luego también en función de los objetivos que se tenga para la temporada siguiente, pues se le asigna más. Pues este año, por ejemplo, queremos mejorar mucho más la dinámica del coche, pues está claro que suspensiones y dinámica va a tener mucha más gente que otro departamento. Y luego también, por ejemplo, este año lo que hemos implantado es que se vengan a los test cuando practicamos el test, o sea, cuando vamos a testing para tomar datos del coche antes de competir, pues saben muchos chavales para ver cómo rodar el coche, ver cómo nos desenvolvemos cuando estamos, pues para poner puesto a punto el coche, el toma de datos en telemetría, que ahora es lo que estamos más haciendo hincapié. Entonces ahí sí que les da ya, están ya en el ambiente y también pueden ver, ostras, pues yo había puesto a lo mejor como primera opción chasis, pero me está empezando más molar aerodinámica. Entonces eso también da pie a que se puedan adaptar luego también a lo que más les gusta. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Sí que se está estudiando a lo mejor para la temporada siguiente hacer otra admisión a mitad de proceso, porque siempre se suelen necesitar refuerzos cuando empieza el proceso de fabricación, pero ahora mismo lo que tenemos planificado es eso, en función de los objetivos de la temporada y luego también en base a los gustos de cada gente y cómo se hayan desenvuelto cuando han estado viendo el coche, pues también se le intenta pues asignar en un sitio donde se vayan a sentir cómodos y vayan a poder disfrutar, que es para lo que estamos también. Sí, al final entras como un poco a ciegas, lo que decía Miguel antes, que tenemos
industriales y telecomunicaciones en nuestra universidad. Entonces, hasta tercero de carrera no te empiezas a especializar en la rama, si quieres ir por la rama mecánica, por la eléctrica o por la electrónica. Entonces, pues la gente de cursos inferiores entra un poco a ciegas y no sabe qué departamento le va a gustar. Por ejemplo, tenemos un director técnico mecánico que entró en electrónica en su primer año y ahora pues es director técnico mecánico. Tú pues yo entré en telemetría y ahora pues soy pruebas estáticas. Entonces pues es un poco ir probando y eso, pues ver lo que más te llama la atención, lo que te gusta y al final incluso te puede ayudar a tomar la decisión de por qué rama quiero dedicar mi carrera profesional dentro de la ingeniería industrial. Entiendo, entonces dejáis como bastante amplio, abierto el abanico de la gente para que elija un poco qué área le gusta más y cómo moverse dentro del equipo, ¿no? Entiendo que obviamente manteniendo un orden y que haya personas para todas las áreas, pero que sí dejáis esa puerta bastante abierta. Sí, al final, luego ya sí que es en septiembre, ya cuando se matiza todo, vale, pues eh, va a haber 10 personas del departamento de suspensión, pero claro, siempre estamos abiertos a cambios hasta septiembre. Una vez ya en septiembre ya sí que se te asigna ese puesto y ya pues te desenvuelves en ese departamento, etc. Pero sí que hay un abanico en el sentido de que al ver el coche y estar tú involucrado dentro del coche, puedes estar abierto a cambiar la primera lista de prioridades que habías puesto en abril, mayo. Sí, y tienes, pues, te puedes involucrar con otros departamentos. Pues eso, el final, en el proceso de fabricación, pues participamos todos, independientemente del departamento en el que hayas estado durante toda la fase de diseño, que es hasta diciembre, enero, pues en la parte de fabricación hay mucha más comunicación entre departamentos y colaboración entre ellos. Entonces, pues al final estás en contacto con muchos. Sí, como has dicho antes, por ejemplo, ¿no? Que tú estuviste echando una mano para laminar y de eso, Sí, entiendo que en el momento de fabricación las manos son bienvenidas siempre, ¿no? sí, siempre. Y en tu caso, Miguel, ¿qué tal llevas el cambio este que has tenido que hacer de encargarte más de la parte técnica en tener que encargarte un poco más de la gestión y organización pues entiendo que de bastantes personas y de diferentes áreas? Entiendo que has tenido que dejar un poco de lado todo el aspecto técnico y centrarte más en reuniones y organización. ¿Qué tal se lleva? Sí, sí, bueno, a veces echo de menos diseñar un poco, pero bueno, a ver, bastante bien. Al final, sí, al final es gestión de persona, al final gestionas todos todos los gente del apartado mecánico del equipo, pero sí, la verdad lo estoy llevando bastante bien. A ver, al final si en el mundo laboral, al final, si quieres aspirar alto, al final vas a tener que gestionar. O sea, sí que es verdad que nosotros como ingenieros muchas veces al principio, y a mí es lo que más me gusta, el tema técnico, diseño, fabricación, pero sí que es verdad que al final, si quieres ser jefe de proyecto o llevar tu carrera más allá, pues al final tienes que acabar gestionando presupuestos, gestionando personas, que es muy importante, y por tanto, pues pienso que me está siendo útil sobre todo de cara a mi futuro, pero sí, la verdad estoy bastante contento. Obviamente sí que, o sea, no solo gestiono, sino también reviso diseño, reviso todo tema planos. O sea, sí que también estoy un poco metido en lo técnico, pero no tanto como el año pasado, por ejemplo, que solo ya era jefe de chasis y ya está. Pero sí, sí, bastante contento, bastante llevadero, la verdad. Muy bien, pues hablando ya de chasis, coches, vamos a pasar a aspectos más técnicos. Más técnicos. ¿Me decís un poquito los aspectos técnicos del coche, de chasis, motor, peso, ese tipo de datos generales? Sí, bueno, en nuestro caso, parte mecánica, bueno, es un chasis tubular actualmente. El del IFS-04, o sea, el peso total del coche son 242 kilos. Motor, llevamos un MRAX 228 que proporciona 80 kilovatios. Es un motor con transmisión. Chasis tubular de acero y suspensión de tipo push. Y sí, básicamente, o sea, por ejemplo, el motor es un MRAX 228 que está limitado por competición a 80 kilovatios y poco más. ¿Y esto es más o menos con lo que empezasteis hace dos, tres prototipos o habéis evolucionado con alguna de estas principales como chasis, motor o demás?
No, el chasis desde que empezamos ha sido tubular, pero sí que hemos ido mejorándolo, sobre todo reducción de peso, centrándonos más en la rigidez torsional, hablando mucho más con suspensión por tema rigidez torsional y tal. No sé si, por ejemplo, tema acumulador, donde está de las baterías, empezó siendo de acero y, por ejemplo, el año pasado ya lo hicimos de fibra de carbono, de material compuesto, básicamente, para reducir ahí peso y también poder un poco jugar con la geometría del propio acumulador. El motor sigue siendo un mismo, nada más que ahora sí que estamos haciendo un estudio para llevar 2 motores atrás, y entonces la cosa es que ahora mismo llevamos motor y transmisión, y con el estudio estos de 2 motores ahora estamos con todo tema control electrónico, diferencial electrónico, y nos liberaría mucho espacio por el tema de la transmisión. Entonces eso es un foco de estudio que están ahora los eléctricos electrónicos. Y tema mecánico, sí que es verdad que yo, por ejemplo, hice mi TFG acerca de un chasis monocasco, o sea, esa es la línea que estamos viendo, pero este año ha habido un relevo generacional bastante importante, entonces esos pasos tienen que ser firmes con una base bien sólida, y por tanto ahora estamos investigando también, por ejemplo, tema de chasis monocasco, todo, o sea, que es a la línea que queremos llegar, pero ahora mismo sí que tema del chasis tubular como hace 2 prototipos, llevamos el motor MRAX como hace 2 años, pero poco a poco pues vamos mejorando y enfocando las cosas. Aprovechando que has dicho lo de tema generacional y que os quedasteis pocos y demás, una pregunta que estoy haciendo a todos los equipos es cómo hacéis la transferencia de información, cómo la guardáis, qué tipo de reports hacéis, si usáis alguna plataforma, si tenéis pues es un poco cómo hacéis para que dentro de 3-4 años lo que habéis hecho bien se repita y los errores que habéis cometido no los hagan de nuevo. ¿Tenéis algún método? Para el tema de relevo generacional, yo, por ejemplo, ya el año pasado, a partir de enero, ya sabía que iba a ser director técnico, y por tanto ya en este cuatrimestre pues te preparas para ese puesto y adquieres todo el conocimiento de tu antecesor en este caso. Y sí que pues lo que solemos hacer es mantener las cosas por escrito por todo tema para no cometer los errores del pasado. Por ejemplo, ahora en transmisión están diseñando un nuevo eje del motor, pues hemos encontrado un archivo de cuando se desarrolló el eje del motor de hace 2 años, pues vieron tal, pues chavetero, mejor que el eje sea estriado, etc. O sea, como experiencias nosotros intentamos cortar esto por agua y no salió bien. Entonces todo ese tema sí que está en el Teams. O sea, nosotros tenemos un Teams donde el Microsoft Teams, donde están los canales de cada equipo, y yo, por ejemplo, también puedo acceder a información acerca de baterías, bibliografía, y ver ahí todos los errores de otros años. Entonces sí que está todo como en la nube en Teams, entonces todo el mundo tiene acceso. Y sí que es verdad que, por ejemplo, ahora para el diseño de este nuevo G-Motor, pues nos ha sido útil esa información del jefe de transmisión de hace 2 años que escribió ese informe en su día. Sí, al final yo creo que para nosotros, pero también para todos los equipos, es uno de los principales retos y problemas lo de la transmisión del conocimiento, porque pasas por el equipo muy rápido, a lo mejor estás 2, 3, 4 años como muchísimo, y lo de transmitir todo lo que has aprendido a tus sucesores es como la parte, yo creo, más complicada, y yo creo que es uno de nuestros principales objetivos a nivel humano, el ver cómo transmitir bien ese conocimiento. Ahora mismo, por ejemplo, las pruebas estáticas son una muy buena forma de transmitir eso que dejamos, o sea, al final las estáticas es dejar por escrito lo que has trabajado durante todo el año. Entonces, pues las decisiones de diseño que se han tomado, pues las tienes el cómo se ha hecho el coche, los procesos que has utilizado para hacer el coche, y eso pues de cara a los años posteriores, pues al final es un reporte de todo lo que has estado trabajando y ayuda mucho a todo el equipo. Pero sí, como dice Miguel, pues nosotros en concreto en enero, febrero ya seleccionamos a los que van a ser jefes de departamento, sucesores o directores técnicos el año siguiente, y se les va formando en eso. Por ejemplo, el año que viene nosotros vamos a tener directores técnicos nuevos, porque hay algunos como Miguel que ya es su último año en el equipo. Tendremos team leader nuevo, entonces pues al final se empieza a formar a estas personas que van a asumir cargos pues ya desde enero,
para que en septiembre ya puedan asumir completamente el cargo. En tu caso, María, has dicho que el departamento de telemetría es relativamente nuevo, ¿no? Sí, empezó el año pasado, nunca habíamos tenido telemetría y entonces pues para nosotros el principal reto fue sacar datos del coche, cómo sacamos los datos del coche y eso Eso lo iba a preguntar conseguimos. que, perdona que te interrumpa, a contrapartida de lo que estamos hablando hasta ahora, que es toda la documentación, que pues estaba ahí en la nube y la buscabais y demás, en vuestro caso es totalmente lo contrario, ¿no? Habéis tenido que empezar algo desde cero. ¿Cómo lo hacéis en ese caso? ¿Buscáis información en otros equipos o...? Pues ahí es un poco buscarte la vida, te diría, porque a mí me dijeron, tienes que programar una pantalla de un dashboard para el piloto y tienes que sacar los datos del coche. Y yo dije, bueno, ¿cómo? Pues no te dan instrucciones ni te dan lo tienes que hacer así. Te buscas la vida, pues preguntando, pues eso, investigando cómo lo hacen equipos de Fórmula 1, buscando información o TFGs, hablando con otros equipos. Yo, por ejemplo, no hablé con ningún otro equipo, pues porque no conocía ningún otro equipo, pero este año, pues sí que en competición, al final, pues vas a un equipo y a otro y vas preguntando, oye, ¿y vosotros cómo hacéis esto? Oye, ¿y vosotros lo hacéis por radio, por no sé qué, por wifi, por lo que sea? Y pues es como buscarte tú un poco la vida y ver cómo lo quieres plantear. Entonces, eso, el año pasado, pues no teníamos nada de base, fue el punto de partida y pues nos centramos en sacar los datos. Y yo creo este año, desde el departamento de telemetría, el objetivo principal es qué datos queremos y qué datos son importantes para el desarrollo del coche. Entonces, están en comunicación continua con el resto de departamentos, pues para ver qué datos son importantes en cuanto a lo que se va a diseñar para el 06, bueno, también para el 05, pero yo ya más vistas al futuro, para el 06, pues qué datos queremos de testing, qué datos queremos de competi y cuáles nos sirven, porque al final, eso del año pasado nos centramos en el cómo, ya tenemos datos, pero la información, los datos en sí no son valiosos, es el cómo los utilices y qué hagas con ellos. Entonces, yo creo que esto va a suponer una mejora de calidad con respecto al año pasado, el saber qué datos usar y para qué usarlos. ¿Lo vais a unir o lo estáis uniendo de alguna manera a la conducción autónoma o no os habéis animado a meteros en eso? O sea, a ver, es que somos un equipo joven todavía. O sea, fue el año pasado, este año cuando hemos corrido por primera vez en competición. Entonces sí que es verdad que tema autónomo, o sea, siempre está ahí, obviamente. Bueno, toda la Fórmula Student ahora está tendiendo hacia todo tema driverless y tal. Es un tema muy interesante, pero ahora mismo estamos más centrados en el estudio de nuestro coche para poder optimizar los diseños, tanto mecánicos, eléctricos y electrónicos, de cara a las siguientes temporadas. Y entonces, pues ahora, sobre todo, como ha dicho María, obtención de datos, qué datos son útiles para nosotros, cómo colocar los sensores para obtener los datos reales y no ficticios que puedan afectar al diseño o afectar a la dinámica del vehículo. Entonces, ahora mismo estamos mucho más centrados en conocer nuestro coche al 100%, que no es una tarea fácil, y testear y sacar datos útiles. Sí, sí, no, únicamente lo he preguntado porque cuando ha dicho el tema de la telemetría me ha venido a la cabeza y al final bueno, lo he unido. No sé si tiene directamente unión o no, pero como que igual sería el primer paso para ello. Pero sí, tiene lógica que al final todos los equipos decís un poco lo mismo, que es mejor ir dando pasitos pequeños y seguros que no lanzarse al abismo y bueno, que a ver qué sale. Entonces, bueno, lo que dices tiene mucho sentido, sí, sí. Sí, o sea, no lo descartamos. A largo plazo, pues la verdad que estaría muy bien tener un coche driverless, pero de momento, pues eso, hacer cambios que podamos ver el impacto, eso, a corto plazo y que podamos medir esos cambios y ese impacto que tienen en el coche y para eso, pues toda la parte de datos es imprescindible. ¿Y el coche lo tenéis ya bastante sensorizado o es el siguiente paso una vez veáis, como habéis dicho, analicéis qué datos son más importantes y cuáles es más interesante recibir en tiempo real? ¿O ya tenéis eso implementado y únicamente estáis trabajando en recibirlo en tiempo real? No,
ya el coche está muy sensorizado, hay muchísimos sensores en el coche y podemos leer todos. Ahora estamos en ver cuáles queremos leer y cuáles son útiles. Por ejemplo, pues la temperatura de las baterías o la presión de los radiadores o no sé, datos que al final sean útiles y que los ingenieros de diseño pues puedan utilizar para diseñar las nuevas características del monoplaza del año que viene. Cambiando un poco de tema, vamos a pasar al tema de sponsorizaciones, patrocinios y demás. ¿Cómo organizáis eso en el equipo? Me habéis dicho, me parece, un área concreto de marketing que entiendo que está más focalizada en esto. ¿El resto de áreas os olvidáis totalmente o dais apoyo a los de marketing? ¿Cómo lo hacéis un poco? Y luego, bueno, estáis en Madrid, en el centro de España, entiendo que tenéis opción a acceder a muchas empresas. ¿Da esto facilidades para encontrar patrocinios o os cuesta igual que al resto de equipos en el resto de España? Bueno, sí, tenemos un departamento específico para tema patrocinios que también lo gestiona junto al team leader del equipo. Y nosotros, por ejemplo, más apartado técnico, nosotros más que ayudar sugerimos patrocinios en plan, pues los de aerodinámica necesitamos fibra de carbono, pues entonces los de marketing intentan conseguir un sponsorship de fibra de carbono. O sea, al final los de la gente técnica estamos a lo nuestro, pero sí que es verdad que sugerimos patrocinadores que nos podrían ser útiles para la mejora del monoplaza, básicamente. Y tema ubicación en Madrid, sí que es verdad que tenemos bastante acceso a patrocinadores. O sea, ahora mismo sí que es verdad que es una búsqueda continua esta de patrocinadores, pues a veces suele costar un poco, pero bueno, nosotros estamos bastante agradecidos en el sentido de los patrocinadores que tenemos ahora, estamos bastante contentos, pero obviamente tienes que buscar siempre patrocinadores para poder mejorar y estos saltos que queremos dar, pues todo tema chasis monocasco para mejorar la performance del coche, que es al final lo que buscas tú en competición, pues sea posible. Entonces, no sé si la ubicación facilita o no, pero que estamos en una búsqueda continua y siempre buscando patrocinadores para poder mejorar, eso está claro, eso 100%. Entiendo, bueno, no sé si tú que llevas un poco más en el equipo lo habrás vivido. Otros equipos me comentaban que hasta no tener un coche realmente que era más difícil encontrar patrocinios porque, bueno, cuando tienes un coche rodando, lo puedes llevar a alguna exhibición, pues puedes enseñar fotos a los patrocinadores, como que es más fácil, ¿no? Hasta ese primer momento, ese primer prototipo, que, bueno, ven el proyecto, pero dicen, bueno, ¿y qué? Vais a hacer algo, pero no está hecho todavía, ¿no? ¿También ha sido vuestro caso o no ha sido tanto? O sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte en nuestro caso que Iberdrola apoyó por nosotros más en vista a largo plazo y por tanto esos 3 primeros años que estuvimos invirtiendo el tiempo en hacer correr el coche, porque no ha sido hasta la temporada pasada, como te he dicho, que no ha conseguido correr y pasar todas las inspecciones técnicas de competición. Entonces, en ese aspecto sí que hemos tenido mucha suerte el poder tener una financiación base para poder desarrollar el prototipo hasta que ya lo hemos conseguido hacer correr. Una de las satisfacciones también de este verano pasado hacer correr coches, que no solo satisfacción propia de, joder, estamos corriendo aquí en competición, sino también en vista al marketing y tal, que podíamos hacer exhibiciones. De hecho, este pasado octubre, el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid organizó un evento en el Jarama donde nos invitó a todos los equipos de Fórmula Student de Madrid y sí que vinieron patrocinadores y vino la prensa. Entonces ese evento donde pudimos dar unas vueltas por el circuito del Jarama, pues sí que se agradeció bastante por el tema de visibilidad y sí que pudimos conseguir o acercarnos a ciertos patrocinadores para poder llegar a distintos acuerdos. Entonces es un alivio que el coche ahora corra y que podamos exhibirlo para también tengo tema patrocinadores y al final conseguir liquidez, que es por lo que al final este proyecto sale adelante. Nosotros ponemos las cabezas y tal, pero necesitamos también una financiación externa. Y estás diciendo eso, que llevasteis el coche al Jarama. María, también has dicho que lo ideal es hacer test para probar que todo el tema de telemetría está funcionando y demás. ¿Habéis conseguido mantener el coche del año pasado y este año hacer uno desde cero o vais a tener que coger alguna pieza del coche anterior y lo vais a tener que sacar de funcionamiento? ¿Cómo lo gestionáis eso? Pues
por ejemplo, este año el chasis sí que es nuevo de cero, la suspensión también, pero luego, por ejemplo, el tema de la powertrain como tal, el motor y la transmisión sí que se reutiliza. O sea, sí que es verdad que estamos intentando cada vez más hacer cosas nuevas, pero claro, el costo es mayor, entonces tienes que hacer un balance ahí, pero sí que cada vez estamos teniendo como más independencia respecto al prototipo anterior. Este año al 80%, 70% de las piezas son nuevas del coche, pero sí que es verdad que está muy bien. O sea, muchos otros equipos en Europa lo hacen, en plan que tienen el prototipo entero de cada temporada, pero eso ahora mismo supone un costo extra que ahora mismo nosotros no podemos asumir y preferimos invertir ese dinero en mejorar el prototipo de la temporada actual, que es el que va a correr en verano en las competiciones. Sí, pero es verdad que también, pues eso, lo que decíamos, el chasis es nuevo este año, entonces la estructura, lo que se ve del coche, pues sí que lo mantenemos y de hecho está expuesto en la universidad, entonces cuando pasas, pues todo el mundo ve el prototipo, el que se ha hecho el año anterior. De hecho, el año pasado tuvimos que reutilizar en un momento dado la suspensión del el coche anterior porque se nos rompió 10 horas antes de ir a competi y pues tener el prototipo ahí del año anterior, pues al final también es un poco un colchón de si necesito algo, tengo este coche aquí que se puede reutilizar. Sí, sí, desde luego. Pues en Europa, y más en Europa que en España, que sí que mantienen los coches de los años anteriores, pero pues sí tienen un coste bastante alto y no siempre es posible. En tu caso, María, ahora que estás en Italia, la universidad en la que estás no tiene Formula Student. Sí, el Politécnico de Milán tiene un equipo que de hecho compartíamos box al lado de ellos en la competición de Italia, Dynamis, creo que se pronuncia, pero yo quise seguir en el ISC porque es donde empecé y no quería cambiar de equipo. Ahora que estás ahí, ¿has tenido la oportunidad de pasarte por el taller de ellos para ver un poco, espiarles un poquito o no? Realmente no, como eres de la competencia, no te han dejado tanto. No, los equipos europeos no puedes pasar por el taller así tan fácil. "Ah, a ver qué estáis haciendo". No. Es mucho. O sea, no hay secretismo porque al final en competición tú eso, vas a hablar con cualquier equipo y te cuentan pues cómo han hecho la electrónica o cómo han hecho la transmisión o la aero que llevan, pero tampoco te van dando la información así de gratis. Que en competición te dan lo que ellos quieren y sin embargo si vas a su taller vas a ver lo que ellos quieren y Vas lo a que ver no todo, quieren ver también, ¿no? justo. Sí, puede Ya, ser, ya. sí. Y hablando de competición, ¿nos contáis un poco cómo fue la competición el año pasado? ¿A qué competiciones fuisteis? Sí, fuimos a Italia y España. El año pasado fue la primera vez que salimos de España, o sea, competidos, o sea, fuimos a Fórmula 1 en Italia y allí fue donde corrimos por primera vez, o sea, muy contentos, la verdad. O sea, conseguimos pasar inspección mecánica, eléctrica y, y correr por primera vez, entonces muy contentos en ese aspecto. Y, y luego fuimos también a la de España, que fue, bueno, en Castellolí, y también pasamos inspección eléctrica mecánica y tal, y bastante contentos. O sea, a ver, al final en competición es donde en 5 días te juegas lo de todo un año, eso es verdad, pero al final es donde más disfrutas y donde más aprendes, sobre todo el buen ambiente que hay entre los equipos. Sí, es verdad que tú has dicho que a lo mejor te quieren decir lo que ellos quieren, pero el ambiente que se respira ahí es de ayuda. Si necesitas cualquier cosa, oye, tenéis un tornillo de este tipo, tenéis tubos de fibra de carbono, o sea, la gente está abierta a ayudarte y al final es cuando más aprendes porque también ves otros prototipos de otra gente. Es decir, si tú a lo mejor has estado en chasis, has tenido un problema con el diseño de esta parte del coche, te puedes fijar en las de otros coches y dices, ostras, mira, esta gente lo ha hecho de esta forma o de otra, e incluso le puedes preguntar y seguro que está abierto a responderte. Entonces, es de las mejores experiencias del verano, la verdad, es cuando más aprendes, pero también luego es muy dura porque al final tienes lo de las pruebas estáticas, duermes poco durante competición, o sea, son 5 días muy duros, de los cuales, y luego, bueno,
en este caso no salió bien, pero hay veces que no te puede salir tan bien, que la puedes cagar en competición y todo ese curro de un año se desvanece. O sea, al final tiene las dos caras de la moneda. Entonces, pero es una experiencia súper recomendable y de lo mejor del verano, la verdad. Y habéis comentado que sois un equipo bastante grande, 60 personas. ¿Cómo gestionáis la gente que va a la competición? ¿Vais todos o elegís un grupo en función de lo que se ha trabajado y la utilidad en pista o cómo lo hacéis? Sí, o sea, es imposible llevar 70 personas a competición porque ya por logística solamente es imposible. Pero pues eso, en función de lo que tú dices, de las necesidades que tenga el equipo en competición y de lo que se haya trabajado durante el año, pues se hace una selección de 20, 25 personas y esos son los que van a competición. Este año que vamos a ir a 3 competiciones, vamos a Italia, vamos a España y a Portugal, pues obviamente va a haber rotación entre las competiciones pues para que pueda ir el mayor número posible de personas, pero sí va un poco por necesidad. Al final, es verdad que el trabajo que haces en competición es muy diferente al que haces durante el resto de la temporada, pero porque tú intentas hacer lo que puedas por ayudar al equipo. Entonces, pues si tienes que montar el camping, o tienes que cocinar, o tienes que hacer cualquier cosa, pues te toca y pues tienes que llevar a gente que pueda hacer todas esas cosas y luego pues también pues tienes que pasar todas las inspecciones técnicas. Obviamente tienes que llevar pilotos porque alguien tiene que conducir el coche y pues sí, un poco en base a los méritos o lo que hayas trabajado durante la temporada, pues se elige a las personas que van a competición. Pasasteis en dos competiciones distintas, Scruti, y que eso es en la mayoría de los equipos el objetivo principal. Para el año que viene o bueno, para las competiciones de este año, ¿os habéis marcado un objetivo un poco más alto o seguís diciendo, mira, vamos a ir a lo seguro, vamos a intentar pasar Scruti y luego veremos lo que viene? ¿Qué objetivo tenéis de cara a este año? Queremos acabar Endurance. En Italia no conseguimos acabar la Endurance, nos quedamos a la mitad justo. Entonces, pues ahora el objetivo, obviamente, sigue siendo pasar las inspecciones eléctricas y mecánicas, pero dar un paso más y acabar Endurance este año. Sí, y luego también, bueno, yo ya por mi parte, uno de los objetivos de esta temporada es mejorar la puntuación de las pruebas estáticas, que es algo que al principio, pues nosotros eso, somos un equipo joven, pues te centras en hacer un coche que corra, que puedas competir con él y dejas un poco más de lado pues toda la parte de las estáticas. Y este año que ya tenemos un coche que sabemos que corre y eso, que nuestro objetivo ya no es pasar los scrutis, es correr y acabar una carrera, acabar la endurance, pues también queremos potenciar y centrarnos en las pruebas estáticas. Muy bien. Sí, sí, al final lo que dices, de todos los puntos de competición hay una cantidad muy grande que son de pruebas estáticas y puedes hacerlo genial con el coche y rodar súper rápido, pero como no tengas buenos puntos en las estáticas, pues no hay nada que hacer. Sí, justo al final estuvimos hablando también con otros equipos y no deja de ser una puntuación fija que independientemente de cómo lo hayas, a lo mejor tienes un pequeño problema en competición que no te permite correr, pero la puntuación de las estáticas la vas a tener ahí independientemente de que pases la inspección mecánica eléctrica o no. Entonces, nos hemos dado cuenta este año de que es que tenemos que hacer un énfasis ahí, por eso también decidimos poner a María en ese puesto, porque ese puesto en tema estática lo gestionaban más los directores técnicos, pero ahora hemos asignado a una persona que específicamente se centre en ese campo para poder mejorarlo al máximo y sacar la máxima puntuación en las competiciones a las que vayamos. Sí, y es lo que decía Miguel antes. Si tú vas a competición, te lo juegas todo en 5 días y al final el coche no pasa las inspecciones técnicas o no corre, y es como todo el trabajo que has hecho durante la temporada se ha perdido. Y con las estáticas, al final es un reflejo de todo lo que has trabajado durante el año. Está ahí puesto todas las decisiones de diseño, los análisis que has hecho pues para llegar a esas decisiones finales, todos los procesos, todas las partes que lleva el coche. Entonces es un reflejo que pues si el coche al final por casualidades por cosas de la vida, esperemos que no y que corra obviamente, pero si el coche no corre pues tienes ahí, oye, yo sí que he trabajado, sí que tengo un,
no sé, una forma de mostrar todo lo que has hecho durante la temporada. Sí, no, pero Fórmula Student al final se consiguen dos cosas principalmente, que una es diseñar y fabricar un coche para correr con él lo más rápido posible y la otra es formar a ingenieros. Entonces, llevado esto a la competición, yo creo que se enseña lo mismo. Por un lado está en lo que es el diseño del coche, que son las dinámicas y que ahí se demuestra si has diseñado un coche o no, pero la otra parte, la parte de educar y adquirir conocimiento, creo que se enseña más en la parte estática. Entonces, es un poco los dos objetivos principales de la Fórmula Student plasmados de alguna manera en una competición, ¿no? Sí, o sea, a nivel laboral, luego de cuando ya vas al mercado laboral, yo creo que las estáticas te aportan muchísimo porque al final lo que se le pide a un ingeniero es resolver los problemas, pero pues valorar diferentes opciones para encontrar la mejor solución y eso pues las estáticas te enseñan a hacer un reporte de todo lo que has trabajado, pues al final es que es tan importante lo que has trabajado y lo que has hecho como saber explicar y saber comentar y reportar lo que has estado haciendo. Entonces, en cuanto al futuro profesional, yo creo que son muy importantes para la formación de un ingeniero. Al final es como el resumen de todo lo que, o todo por lo que se está la Fórmula Student, ¿no? Así que, sí, sí. Nada, pues por mi parte esto ha sido todo. Hemos pasado por más o menos todas las temáticas que tenía planteadas, así que no sé si vosotros queréis añadir algo o se os ha quedado algo por decir. No, que muchas gracias por darnos visibilidad no solo a nosotros, sino a todos los equipos de Fórmula Student de España, que somos bastantes. Y bueno, que al final somos como una pequeña familia ahí dentro del campo de la ingeniería. Entonces, bueno, que muchas gracias y que vaya bien. Sí, muchísimas gracias por invitarnos eso y por dar visibilidad a la Fórmula Student, que es algo, pues eso que, por ejemplo, yo no conocía antes de entrar en la universidad y pues si esto ayuda a gente a conocer la Fórmula Student y animarse a entrar en un equipo, ya sea en el nuestro o en cualquier otro, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias a vosotros por participar. Un saludo. Adiós, gracias. Adiós.